El cadáver llevaba 3 días congelado frente a la puerta, y aún así nadie en el pueblo se atrevía a tocarlo. El invierno había caído sin aviso sobre el remoto pueblo de Nizhnevansk, al norte de los Urales, cubriendo tejados, caminos y memorias con una capa densa y cruel de silencio blanco. El viento silbaba como si arrastrara voces de fantasmas antiguos entre los troncos secos del bosque. Fue en ese paisaje inmóvil, que parecía olvidado por Dios, donde ella apareció por primera vez. Se llamaba Katia. Al menos, eso fue lo que dijo. Llegó caminando, envuelta en un abrigo raído de otra época, con las mejillas enrojecidas por el frío y una maleta de cuero agrietado que parecía pesar más por las culpas que por el contenido. Nadie sabía de dónde venía. Nadie preguntó. En ese pueblo todos sabían que las preguntas abrían heridas viejas, y algunas demasiado profundas. Pero no fue su llegada lo que estremeció a los vecinos. Fue lo que traía en brazos. Un bebé, de apenas semanas, dormido, frágil, envuelto en una manta militar, con una cruz cosida al borde, una cruz que muchos reconocieron, pero que nadie quiso mencionar. Katia no explicó nada. Solo pidió asilo temporal en la cabaña más lejana del pueblo, donde vivía un hombre solitario, desde hacía 8 inviernos. Iván Zaitsev, el ranchero que hablaba poco y trabajaba de sol a sol sin mirar a nadie a los ojos desde que perdió a su esposa, en circunstancias que todavía corrían como susurros por los pasillos de la iglesia. Iván no esperaba a nadie, y mucho menos a ella. «¿Qué quiere?», preguntó seco con la voz como madera astillada. «Un techo por una noche, y que no me pregunte por el niño», respondió Katia sin pestañear. Él la miró. Primero con sospecha, luego con algo más. Algo que no había sentido en años. Inquietud. No era deseo. No aún. Era algo más profundo, más antiguo, como si reconociera algo en ella que no podía explicar, y la dejó entrar. Esa noche, mientras la tormenta de nieve rugía contra los cristales, Iván observó desde la penumbra cómo Katia arrullaba al niño frente al fuego. No parecía temerle a nada, ni a él, ni a la oscuridad que se arrastraba por esa casa desde que Elena, su esposa, fue enterrada sin ataúd por el deshielo tardío de la primavera anterior. A la mañana siguiente, el cadáver seguía en la entrada del pueblo, y nadie hablaba de eso, llamado al público. ¿Desde dónde estás siguiendo esta historia? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo. Lo que viene es más oscuro de lo que imaginas. La historia continúa. El alcalde, viejo y encorvado como un sauce partido, vino a buscar a Katia apenas. Se supo que se había refugiado con Iván, no por cortesía, sino por miedo. En su mano temblorosa sostenía una carta sin remitente que había llegado por tren, con tinta corrida por la humedad. La carta hablaba de una mujer fugitiva, una acusación de traición y un niño robado. «No me iré», dijo Katia cuando Iván le tradujo el contenido. «Si me obligan moriré aquí mismo, pero no volveré». Y entonces, en un acto que nadie entendió, Iván la defendió. La defendió ante el alcalde, ante los vecinos, ante sí mismo. No sabía por qué. Tal vez porque ya había perdido demasiado. Tal vez porque, por primera vez, alguien parecía tener tanto que esconder como él. Pero nada se escapa para siempre. Esa misma noche, Iván entró a su establo y descubrió una señal que no estaba allí la mañana anterior. Una cruz de sangre, marcada en la puerta del granero. No era pintura, era advertencia, y aunque no lo dijo, Iván ya había entendido algo fundamental. Katia no era una simple forastera, y ese niño no era suyo, pero el mayor error de su vida sería el que cometería 3 semanas después, cuando decidió pedirle que se quedara. Miradas que arden en el frío. No fue el rugido del lobo lo que la despertó esa madrugada, sino el sonido de una pala cavando tierra congelada. Desde su llegada, Katia no había dormido más de 3 horas seguidas. El silencio nocturno de Nizhnevansk
Era tan espeso como la niebla que se colaba por los resquicios de la cabaña de Iván. Los tablones crujían con cada paso del viento, como si la casa tuviera memoria. Y esa madrugada, mientras el mundo parecía detenido bajo la escarcha, ella lo escuchó. La pala, golpeando con esfuerzo contra el suelo endurecido, se asomó por la ventana, a lo lejos, entre las sombras largas que proyectaba la luna, vio la figura del ranchero cavando junto al granero. No era la primera vez que lo hacía, según le había contado el niño que, aunque aún no hablaba, todo lo veía con ojos tan viejos, como los secretos que Katia cargaba en su pecho. ¿Por qué alguien cavaría en plena noche? A la mañana siguiente, Iván se comportó como si nada hubiese ocurrido. Le ofreció té, cortó leña, acarició la frente del pequeño con una torpeza que hablaba más de nostalgia que de ternura, pero sus ojos, grises como el río helado, la miraban con otra intensidad. «Quiero que te quedes», dijo sin rodeos, mientras colocaba un cuenco de avena caliente sobre la mesa. «Aquí no tienes que temer, ni mentir». Katia bajó la mirada. La palabra mentir le pesaba en los labios. Si abría la boca todo se derrumbaría. No podía decirle la verdad. No ahora. No cuando aún sentía en la nuca el aliento de quien la perseguía. Y sin embargo, aceptó. «Me quedaré», murmuró, sabiendo que esa decisión tenía un precio que aún no alcanzaba a imaginar. El pueblo la observaba con la misma curiosidad, silenciosa que se dedica a las estatuas antiguas, con respeto pero también con desconfianza. Los niños la saludaban desde lejos, las mujeres murmuraban tras los ventanales, y los hombres simplemente la evitaban, excepto uno, Alexei Borin, el único médico de la región, joven, elegante y con una reputación tan limpia como su abrigo de lana. Había regresado de Moscú hacía apenas unos meses, tras enterrar a su padre, y desde entonces atendía con devoción a los campesinos enfermos y a los animales heridos. «Dicen que huyes de algo», le dijo una tarde, tras revisar al bebé, que comenzaba a toser con el frío. «Pero no siempre se huye por cobardía. A veces es lo único que mantiene a alguien vivo». Katia no respondió, pero por primera vez se sintió comprendida. Esa noche, durante la cena, Iván notó algo en sus gestos. Katia ya no temblaba al recibirle el plato, ni evitaba su mirada. Y lo más desconcertante, comenzó a reír. Una risa breve, fugaz, que resonó como una campana olvidada en su interior. No recordaba la última vez que alguien había reído en esa casa. Y entonces ocurrió. El roce de sus manos sobre la mesa. Accidental. Ardiente. Un instante suspendido entre el deseo y el temor. Fue solo un segundo, pero bastó para encender una chispa. Katia se retiró primero. Subió al desván donde dormía con el niño y cerró la puerta con llave. No por miedo a Iván, sino a sí misma. Porque por primera vez su corazón titubeaba. A la mañana siguiente, encontró una carta bajo la puerta. No tenía firma, solo una advertencia. «No te equivoques, muchacha. Aquí no hay salvación, ni para ti, ni para ese crío». La caligrafía era conocida, antiguamente familiar. Sintió cómo se le helaban los dedos. Ese mismo día, Alexei vino a buscarla. Dijo que el bebé tenía fiebre alta y que debía llevarlo al consultorio. Ella dudó. Iván no estaba, pero el médico insistió, y su tono, suave hasta ese momento, se tornó firme. «Confía en mí. Por él». La caminata hasta el consultorio fue silenciosa. El viento arrastraba restos de nieve entre las piedras del camino. Cuando llegaron, Alexei cerró la puerta con llave. Katia lo notó, pero no dijo nada. El médico examinó al niño, preparó una infusión y luego se acercó a ella. «Necesito saber una cosa», dijo mirándola fijamente. «¿Ese niño es tuyo?» Katia tragó saliva. Las paredes parecían cerrarse. «No», confesó por fin, «no lo es. Pero lo salvé. Lo tomé de donde lo iban a enterrar vivo.
Alexei la miró con una mezcla de horror y respeto. ¿Y el padre? Es peor que la muerte, susurró ella. Y me está buscando. Esa noche, Iván volvió, y Katia lo esperó, en la puerta, con el niño en brazos. Tenemos que hablar, dijo ella. Pero antes de que pudiera pronunciar otra palabra, algo cayó del cielo. Un cuervo, negro como el pecado, muerto, con una nota atada a la pata. No te cases con él, o pagarás con sangre. Katia miró al horizonte. Entre los árboles, una silueta se desvanecía. Iván tomó la nota. No dijo nada, pero su mandíbula se endureció. Sabía que el pasado acababa de alcanzarlos, y que nada, ni siquiera el amor podría salvarlos de lo que venía. Las palabras que nunca se leen son las que más destruyen. Había algo en esa nota amarrada a la pata del cuervo que congeló la atmósfera, incluso más que la ventisca que se avecinaba desde las colinas. Katia sintió una punzada en el pecho al leer aquellas palabras grabadas con letra inclinada, casi temblorosa, como si hubieran sido escritas con el filo de un cuchillo. No te cases con él, o pagarás con sangre. El mensaje no era para ella, era para Iván, y eso lo cambiaba todo. El ranchero sostuvo el papel en silencio, lo dobló con cuidado y lo arrojó al fuego sin pronunciar una sola palabra. Sus ojos no buscaron los de Katia. En su lugar, se dirigió al establo y no volvió hasta el amanecer. Esa noche, el bebé lloró sin parar, como si sintiera que algo se había quebrado en el aire. Días después, comenzaron a llegar cartas. No por tren, no por mensajero, por manos desconocidas que las dejaban bajo piedras entre los troncos clavadas en los marcos de las ventanas. Cada una llevaba el mismo símbolo en la esquina inferior derecha, una herradura invertida rodeada por espinas. Eran mensajes breves, crípticos, pero todos apuntaban al mismo abismo, el pasado de Katia. Sabemos lo que hiciste en Omsk. Él está más cerca de lo que crees. Los muertos no olvidan. Katia quemaba cada una, pero la ceniza no borraba el miedo. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los abedules pelados, encontró una carta que no estaba dirigida a ella, sino a Iván. Estaba escondida en el fondo de un cajón, bajo unos planos antiguos de cultivo. La abrió con manos temblorosas. Iván, si lees esto significa que has permitido que una extraña entre en tu hogar. No repitas el error que cometimos años atrás. Las mujeres que huyen traen consigo fantasmas, y tú ya tienes suficientes. Cuídate. No todos los silencios son inocentes. Tu hermano, ese. Katia se quedó helada. Iván tenía un hermano, y ese hombre sabía más de lo que aparentaba. ¿Por qué nunca lo mencionó? Al día siguiente, el cielo amaneció cubierto de nubes cenicientas, anunciando un temporal. Iván salió temprano diciendo que tenía que reparar la cerca del corral. Katia aprovechó para registrar el desván. No por curiosidad, sino por necesidad. Sentía que algo se le escapaba entre los dedos, como arena fina. Debajo de unas mantas viejas encontró una caja de madera con un candado oxidado. Lo forzó con una horquilla. Dentro halló lo impensable: cartas, decenas, todas dirigidas a Elena, la esposa muerta de Iván, firmadas por un mismo remitente, el mismo médico, Alexei. Las misivas hablaban de encuentros secretos, de promesas, rotas, de un amor prohibido en tiempos de guerra. Uno de los sobres contenía una fotografía antigua, Elena abrazando a Alexei, con una sonrisa que Katia jamás había visto en los labios del médico. Pero lo que la destruyó fue la última carta, fechada 2 días antes de la muerte de Elena. Te juro que escaparemos. No permitas que Iván te detenga. Ya he conseguido el pasaje. El tren sale al amanecer. Si no vienes, sabré que elegiste el martirio. Pero yo no dejaré de esperarte. Siempre tuyo, Katia se desplomó sobre el suelo de madera. El bebé en el cuarto de abajo comenzó a llorar. Ella no podía moverse. Las piezas empezaban a encajar de una forma que la aterrorizaba.
Elena no había muerto por accidente. Elena había querido huir, y alguien se lo había impedido. Esa noche, el médico volvió a la cabaña. No como visitante, entró sin golpear. Con una expresión que mezclaba urgencia y arrepentimiento. «¿Dónde está Iván?», preguntó. Katia no respondió. Solo le mostró las cartas. Alexei las leyó con el rostro inmóvil. Luego, se acercó a la chimenea y arrojó la caja entera al fuego. «No puedes guardar lo que no debería existir», dijo. «Él no debe saberlo». «¿Por qué?», Katia exigió. «¿Por qué me ocultaste esto?». «Porque si él descubre la verdad, no se detendrá. Y tú no sabes de lo que es capaz». Katia sintió que la habitación giraba. «¿Iván la mató?». Alexei bajó la mirada. «No lo sé, pero sé que no lloró». Al día siguiente, Iván regresó con la ropa cubierta de sangre seca. «Un lobo», dijo. «Mató 2 de mis vacas», pero Katia ya no podía confiar. No después de las cartas. No después de las miradas que ya no podía interpretar. Aún así, se quedó. Porque sabía que si huía ahora, jamás conocería la verdad completa. Y porque empezaba a sospechar que el niño no era el único que había sido traído a ese lugar para esconder algo. Esa noche, mientras la nieve volvía a caer como si quisiera enterrar el mundo, Katia escribió por primera vez en semanas una carta. No para Iván. Ni para Alexei, para su hermana muerta. «Perdóname. Todo esto empezó cuando tomé esa decisión. Tú lo sabías. Y yo no quise escucharte. Pero ya es tarde. Él está cerca. Sé que lo sientes. Me queda poco tiempo. Pero al menos ahora entiendo que nadie llega a este pueblo sin un motivo. Y yo vine a vengarte». Doblando la carta con cuidado, la metió en el fondo de su bolso. No sabía si algún día alguien la leería, pero escribirla le dio fuerzas para lo que vendría después. Porque las cartas que no llegan a destino, a veces, son las que salvan o condenan una vida. La suya estaba a punto de torcerse sin retorno. La verdad no siempre se grita. A veces, se esconde entre labios que se rozan temblando. Los días siguientes a la quema de la caja estuvieron marcados por un silencio inquietante. Katia evitaba el contacto visual con Iván, y él, quizás, por intuición o por respeto, no hacía preguntas. Pero el aire se espesaba entre ellos, como si cada palabra no dicha les clavara agujas invisibles en la piel. El invierno avanzaba sin compasión. La cabaña entera crujía bajo el peso de la escarcha, y la leña comenzaba a escasear. Katia se ofreció para ir al bosque con Iván a buscar ramas secas. No porque fuera necesario, sino porque necesitaba entenderlo, mirarlo en otro entorno, alejarse del médico, de las cartas, del pasado que amenazaba con resurgir bajo cada tabla del suelo. El bosque era un mundo distinto. Allí, la nieve cubría las huellas. El viento soplaba de forma irregular, y los árboles parecían testigos de secretos antiguos. Katia caminaba detrás de Iván cargando una cesta vacía. El hacha en sus manos parecía demasiado grande para su cuerpo delgado, pero se negó a soltarla. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo en soledad?», preguntó, con voz baja. Iván no respondió de inmediato. Se agachó para observar la base de un abeto y luego habló sin girarse. «Desde que dejé de confiar en las personas». La respuesta era simple, pero llevaba detrás una montaña de heridas que ella apenas podía imaginar. «¿Y confías en mí?». El hombre se volvió lentamente. La miró por unos segundos eternos y respondió con una pregunta. «¿Debería?». Katia no supo qué decir. Ni sí ni no. En su interior, la tormenta que temía desde el primer día se desataba con fuerza. Porque, la verdad es que no era digna de confianza. Porque estaba allí por razones que ni ella misma había terminado de aceptar. Pero entonces ocurrió. Una ráfaga de viento levantó nieve del suelo, y Katia tropezó. Iván la sostuvo del brazo, y por un instante,
Sus rostros quedaron tan cerca que el aliento de ambos se condensó entre ellos, formando una nube breve que desapareció igual de rápido. Fue él quien rompió la distancia. El beso fue torpe, seco, con la intensidad de quien no recuerda cómo hacerlo. Pero Katia no se apartó. Respondió con desesperación, porque necesitaba sentir algo que no fuera miedo, porque por un segundo creyó que en esos labios podía esconderse de todo lo que la perseguía. Volvieron al anochecer. No hablaron durante el camino. El bebé dormía cuando entraron. La cabaña olía a sopa y humedad. Iván avivó el fuego sin mirarla. Katia subió al desván y se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas. Había cometido un error. El beso no era un escape, era un compromiso, uno que no estaba segura de poder cumplir. Al día siguiente, el pueblo amaneció agitado. En la plaza apareció un carruaje destrozado. Nadie sabía de dónde había venido. No había huellas de caballos, solo restos de madera astillada y entre ellos un pañuelo bordado con las iniciales EZ. Iván palideció al verlo. Era de Elena. Katia no tuvo tiempo de preguntar. Un disparo se escuchó desde la colina sur. Todos corrieron. El cuerpo de un joven fue hallado entre los árboles, con una bala en la sien. No era del pueblo, nadie lo reconocía, pero en su chaqueta había algo que dejó a todos sin habla, una medalla militar rusa de alto rango, marcada con el escudo de Omsk. Katia sintió que las piernas no la sostenían. Omsk, la ciudad que juró no volver a nombrar. Esa tarde, el padre Antonov vino a visitarlos. Llevaba años retirado, pero algo lo había obligado a volver al pueblo. Sostenía un sobre amarillento sellado con lacre rojo. «Esto llegó para ti, Iván», dijo el sacerdote. «Me lo entregaron en la última misa en Novoselki. Un forastero, alto, ropa de cuero. Dijo que era urgente». Iván lo abrió sin decir palabra. El papel tenía solo una frase escrita. «Ella no es Elena», pero la historia se repite. El rostro de Iván cambió, no de rabia, ni de miedo, sino de algo peor, decepción. Katia lo miró y comprendió que debía hablar. Esa noche lo llevó al desván. Sentaron al niño entre ellos, y con voz temblorosa, comenzó a contar su historia. No toda, pero lo suficiente. Habló de su hermana, asesinada brutalmente por un oficial al que ambos sirvieron como criadas. De cómo intentó denunciarlo y fue perseguida. De cómo el bebé era hijo de esa unión forzada y que lo había robado para evitar que creciera en manos del monstruo que lo engendró. Iván escuchó en silencio. No preguntó nombres. Solo tomó al pequeño en brazos, lo miró y dijo: «Este niño es más mío que de nadie, y si alguien viene a reclamarlo tendrá que pasar sobre mí». Katia rompió en llanto, no por miedo, sino porque, por primera vez, alguien la aceptaba, con todo el peso que llevaba dentro. Pero el pueblo no perdona. Esa misma noche, una cruz ardiente fue clavada frente a la cabaña, y sobre la nieve, alguien escribió con carbón: «Bruja, ladrona, maldita». El fuego del odio comenzaba a arder, y la tormenta, la verdadera, estaba por estallar. Cuando el tren llegó nadie lo esperaba, pero él ya sabía todos sus nombres. La nieve no había cesado durante 3 días. Los caminos al sur estaban intransitables, y los campesinos apenas salían de sus casas. Todo el pueblo se había sumido en una calma densa, como si presintiera que algo se acercaba desde el horizonte blanco. Pero no era el clima lo que traía inquietud, era el silbido lejano. Un tren, cuya línea había sido clausurada 5 años atrás, volvió a escucharse esa madrugada. Katia se despertó con el sonido. Una bocina seca, aguda, que perforó el silencio, como un grito reprimido. Abrió la ventana. Nada, solo neblina. Pero sabía que no lo había imaginado. A la mañana siguiente, un viajero apareció caminando por la carretera congelada. Llevaba botas polvorientas, un abrigo negro con el cuello levantado y un maletín que no soltaba ni para limpiarse la escarcha del rostro. Tenía el porte de un general retirado, pero los ojos de un predador.
Se presentó en la taberna como señor Korovin, un nombre que a nadie le sonaba familiar, aunque todos fingieron conocerlo. Dijo haber llegado a visitar a unos parientes lejanos, pero ninguno de los presentes lo había visto antes. No bebió, no comió. Solo preguntó: ¿dónde vive la mujer con un niño pequeño? Nadie respondió, pero todos entendieron. Katia lo vio desde la ventana mientras el forastero inspeccionaba la plaza. No dijo una palabra, solo se alejó del cristal, abrazando al bebé con fuerza. Sentía su cuerpo temblar, pero no era por el frío. Cuando Iván llegó esa tarde, ella ya tenía las maletas preparadas. «No podemos quedarnos», dijo. Él me encontró. Iván la miró con la mandíbula apretada. «No iremos a ninguna parte. No mientras ese niño esté aquí». Ella quería replicar. Quería gritarle que no entendía, que ese hombre no buscaba explicaciones, solo venganza, pero algo en la voz de Iván la detuvo. No era terquedad, era convicción, y por primera vez sintió que no estaba sola. El recién llegado no tardó en presentarse en la iglesia. Pidió hablar con el padre Antonov en privado. Nadie sabe qué se dijo allí, pero esa misma noche, el sacerdote empacó sus cosas y abandonó el pueblo sin despedirse. Al día siguiente la escuela cerró. La maestra, una mujer viuda que había vivido allí toda su vida, desapareció. Algunos dijeron que la vieron subir al tren, aunque nadie lo confirmó. El alcalde negó todo. Pero los rumores ya se esparcían como pólvora. Korovin no era un visitante cualquiera, era un emisario de algo mucho más oscuro. Katia y el médico se cruzaron en el sendero del molino 2 días después. Alexei ya estaba al tanto de la situación. «Ese hombre no viene solo», dijo. Aunque parezca solitario, su sombra lleva cuchillos. Ella lo sabía. Lo había visto actuar antes. En los pasillos de mármol de la casona donde trabajaba. En las noches donde las órdenes se daban entre copas de vino y risas vacías. Korovin era el brazo derecho del coronel, el ejecutor silencioso. Y ahora estaba, allí, buscando recuperar lo que jamás le perteneció. Una noche, Katia encontró una nota bajo la puerta. «Deja al niño en la iglesia antes del amanecer. Si lo haces, te dejaremos vivir. Si no, sangrarán los inocentes». Iván leyó el mensaje. Lo rompió en pedazos. No dijo nada más. Al día siguiente, comenzó a construir una empalizada de madera alrededor de la cabaña. Los vecinos miraban, con recelo. Nadie ofrecía ayuda. Las alianzas se deshacían como el hielo bajo los pies. A la tercera noche, alguien prendió fuego al granero. Iván lo apagó con sus propias manos. Quedó con las palmas quemadas, la piel abierta en llagas. Pero no se quejó. Katia curó las heridas con lágrimas silenciosas. Cada venda que envolvía era una oración muda. «¿Por qué haces esto por mí?», preguntó finalmente. «No me debes nada». Iván la miró, y por primera vez sus ojos se humedecieron. «Porque cuando llegó el invierno de mi alma, tú trajiste fuego». Ella no supo qué decir. Solo se inclinó y lo besó. No como antes. Esta vez fue lento. Con dolor, con amor, con miedo, porque ambos sabían que tal vez no habría otra oportunidad. La mañana siguiente trajo sangre. El cuerpo del alcalde apareció colgado frente a la herrería. En su pecho, un cartel. «Un pueblo que protege ladrones merece castigo». Fue entonces cuando los vecinos comenzaron a desertar. Familias enteras empacaron sus cosas y huyeron en silencio. Otros se encerraron, esperando que la tormenta humana pasara sin tocar sus puertas. Katia propuso escapar, tomar al niño y desaparecer entre los bosques, pero Iván no lo permitió. «Si corremos, nos perseguirá. Si resistimos, tal vez sobreviva lo que amamos». Ella no tenía su fe, pero tampoco tenía opciones. Esa tarde Korovin se presentó en la puerta, solo, sin armas visibles, sin acompañantes. Iván abrió. Los 2 hombres se miraron como si ya se conocieran de antes. «Dame al niño»,
dijo Korovin, con voz seca. Y vivirán. Iván no respondió. Katia apareció detrás de él con el bebé envuelto en una manta. No, es tuyo, dijo ella. Korovin la observó. Sonrió, con la boca, no con los ojos. Todo en esta tierra me pertenece, incluso los pecados. Y luego, se marchó, sin amenazas, sin advertencias. Esa noche, los lobos aullaron desde lo alto del valle, pero no eran lobos. Eran hombres y venían por ellos. No todos los juramentos se pronuncian en voz alta. Los más peligrosos se sellan con miradas, cuando el miedo y la esperanza tiemblan al mismo tiempo. El amanecer trajo consigo una calma densa, como la que precede a las tragedias. No se escuchaban pájaros ni el crujir del hielo al quebrarse bajo las ruedas. Todo parecía suspendido, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Iván había dormido en la silla, con el fusil sobre las piernas. Katia no había pegado los ojos. Acunaba al pequeño entre mantas que ya no abrigaban lo suficiente. El fuego ardía, pero el frío venía de otro sitio, de un rincón donde se gestaban las decisiones más difíciles. Afuera, las huellas que habían marcado la nieve durante la noche ya no estaban. Habían sido borradas por la ventisca, pero los ecos quedaban. Korovin había venido, había hablado, y aunque no lo dijo, había declarado la guerra. Alexei apareció al mediodía. Su abrigo estaba rasgado y llevaba un corte en la mejilla. Dijo que unos hombres lo interceptaron en el bosque, que buscaban información. No lo golpearon fuerte. No necesitaban hacerlo. Quieren al niño, dijo sin rodeos. Y saben que está aquí. Katia lo miró con ojos duros. Ya no era la misma mujer que llegó con los zapatos mojados por la nieve. Algo en ella se había endurecido. No por odio, sino por la urgencia de proteger. ¿Qué propones? Alexei vaciló. Luego extrajo de su bolso una pequeña cruz de hierro. Hay un convento a 20 kilómetros. En la frontera de la región, las monjas podrían ocultarlo. Iván negó con la cabeza. Si lo sacamos, nos matarán antes de llegar. Katia miró la cruz. Yo puedo hacerlo. Sola. Ambos hombres se opusieron. No es una opción, dijo Iván con firmeza. Si cruzas esa puerta, no vuelves. Tal vez no, respondió ella. Pero al menos, él tendrá una oportunidad. La discusión se alargó hasta el anochecer. Finalmente, llegó el silencio, uno espeso, lleno de resignación. Entonces, Iván propuso algo impensado. Hagamos un trato, dijo mirando a Alexei. Tú lo llevarás. Tienes caballos, tienes contactos, nadie te seguiría a ti. Eres uno de ellos. El médico palideció. ¿Y tú? Iván cargó su arma y revisó la pólvora. Yo me quedaré con Katia, y los detendré. Era un sacrificio, un acto, suicida, pero también un acto de amor. Katia quiso negarse, pero no lo hizo, porque en ese instante entendió que no podía salvar a todos, y que, si quería que el niño viviera, tenía que entregarlo. A la medianoche, el pequeño fue envuelto, en mantas gruesas con una medalla en el cuello que alguna vez perteneció a Elena. Katia lo besó en la frente, conteniendo las lágrimas. Iván le susurró algo que nadie más oyó. Alexei, con el rostro grave, montó su caballo y partió bajo la luna llena, perdiéndose en el bosque. El plan era simple: avanzar al norte, cruzar el paso antes del alba y llegar al convento antes de que los perseguidores notaran la ausencia del niño. Pero en historias como estas, nada resulta como se planea. Minutos después de la partida, un golpe seco sacudió la puerta. Iván abrió con el arma cargada. 3 hombres lo enfrentaron. No disparó, todavía no. Entre ellos un rostro familiar. Mikhail, un antiguo soldado de su unidad, dado por muerto años atrás. Vengo por ella, dijo señalando a Katia. Y por lo que se llevó, Iván no bajó el arma. Ya no está aquí. Mikhail no pareció sorprendido. Solo sonrió. Entonces esperaremos. Se marcharon sin forzar nada.
pero dejaron una advertencia. Amanecer. Ese es el plazo. La noche se hizo eterna. Katya y Iván se encerraron en la cabaña, reforzando puertas y ventanas. Prepararon aceite hirviendo, cuchillos, trampas rudimentarias. No hablaban, no dormían, solo se observaban. Y en medio de ese silencio, hicieron un segundo pacto. No el de huir, ni el de matar, sino el de vivir lo que quedaba como si fuera eterno. Porque el amor, cuando sabe que va a morir, ama con más fuerza. Se abrazaron en el suelo, junto al fuego moribundo, sin palabras, con la certeza de que los besos dados esa noche serían los últimos. Y eso los hizo más intensos, más verdaderos. Al otro lado del bosque, Alexei cabalgaba con el niño dormido en su pecho. Pero a mitad del camino, escuchó algo. No era viento, ni ramas, era otro caballo. Giró la cabeza y vio a Korovin, sonriendo. Detrás de él, 2 hombres más. Alexei apretó los dientes y giró bruscamente hacia el río helado. No había otra opción. Si lograba cruzarlo, podría ganar tiempo. Pero el hielo no era sólido. El crujido fue el primer aviso. El agua helada lo tragó sin piedad. El niño, atado con una cuerda a su pecho, comenzó a hundirse con él. Korovin no se detuvo, solo observó, y luego desapareció. De vuelta en el pueblo, el alba comenzaba a teñir el cielo. Iván colocó la última tabla sobre la ventana. Katya, con los ojos enrojecidos, apretaba un rosario entre los dedos. ¿Crees que lo lograron?, preguntó. Iván no respondió, porque en el fondo ya sabía la verdad. Pero no lo diría. No mientras hubiera balas. No mientras aún pudieran pelear. El pacto estaba sellado, y el precio pronto se cobraría. La sangre en la nieve no desaparece con el deshielo. Solo se hunde más hondo hasta el corazón de la tierra. El amanecer llegó con una claridad engañosa. El cielo, teñido de tonos rosados y anaranjados, parecía celebrar un día cualquiera. Pero bajo esa fachada, la muerte se preparaba. Nizhnevansk, ese pueblo enclavado entre montañas heladas y silencios viejos, iba a convertirse en escenario de una tragedia. Iván se levantó antes de que los primeros rayos tocaran la cabaña. No había dormido, pero su cuerpo se movía con la precisión de quien ya aceptó el fin. Katya, envuelta en una manta, observaba desde el suelo cómo él repasaba por última vez las defensas improvisadas. El fuego en la chimenea se había apagado hacía horas, y sin embargo, un calor distinto llenaba la habitación. No el que ofrecen las brasas, sino el que nace de la decisión inquebrantable. Ambos sabían que la cuenta regresiva había comenzado. El campanario de la iglesia dio 6 toques. Era la señal. Los forasteros se aproximaban. No por el bosque, como animales furtivos, sino por el camino principal, con paso firme y armas visibles. Querían que los vieran, que supieran que venían por ellos. Katya observó desde la ventana cómo los habitantes del pueblo cerraban puertas, corrían cortinas, se escondían. Nadie iba a intervenir. Nadie quería verse involucrado en esa guerra silenciosa. Pero justo antes de que Iván cerrara la última rendija de la ventana, ella lo detuvo. «Llévame a la iglesia», dijo, sin vacilar. Él frunció el ceño. «¿Para qué?» «Porque allí empezó todo, y allí debe terminar». La iglesia de Nizhnevansk era una construcción antigua, con muros de piedra gris y un techo puntiagudo cubierto de escarcha. Las campanas, oxidadas, solo sonaban cuando el padre Antonov las activaba manualmente. Pero, ahora, abandonada y vacía, parecía un mausoleo. Katya y Iván llegaron justo antes de que los intrusos alcanzaran la plaza. Nadie los detuvo. Nadie preguntó. Dentro del templo, el frío era más intenso que afuera. El altar estaba cubierto por una tela blanca, como si esperara una ceremonia. Katya caminó hasta allí. Se arrodilló, no para rezar, sino para escribir. Extrajo de su bolso una hoja, una pluma,
y empezó a redactar lo que parecía una confesión. Iván no leyó, solo la observó en silencio. «Si no salimos vivos, alguien debe saber lo que ocurrió», dijo ella. «Nadie querrá saberlo», respondió él. «Entonces que lo quemen». Pero terminó de escribir igual. Los hombres llegaron a mí, no sé, la iglesia con pasos secos. Abrieron las puertas de par en par y entraron sin resistencia. Al frente, Korovin. Atrás, Mikhail. Y junto a ellos, 2 soldados más, armados con fusiles. Katia se puso de pie. Iván dio un paso adelante. «El niño». «No está», dijo. «Lo sabemos», respondió Korovin acercándose. «Solo queremos a la mujer. Y a ti, si decides interponerte». Iván levantó el arma. «Entonces dispara primero». Korovin sonrió, pero no sacó su revólver. Dio un paso más. «Esto no es necesario. Pudo haberse resuelto sin violencia. El niño no era tuyo, no es tu problema. Pero ahora es mi vida», dijo Katia interponiéndose. El silencio que siguió fue como el filo de una navaja, y entonces se escuchó el primer disparo. La bala no vino de ninguno de los presentes. Fue desde lo alto, del campanario. Un francotirador oculto, uno de los aliados de Korovin, disparó al ver a Iván levantar el arma. El impacto dio en el hombro izquierdo. El ranchero cayó de rodillas, sangrando, pero no soltó su fusil. «Katia», gritó, y en medio del caos lanzó la lámpara de aceite contra las cortinas del altar. El fuego se extendió como una bestia liberada. La iglesia, con sus bancos de madera seca, ardió en segundos. Los soldados retrocedieron, confundidos. Korovin maldijo. Mikhail intentó contener las llamas, pero fue inútil. La estructura crujió. El techo comenzó a ceder. Iván, con el rostro empapado de sudor y sangre, tomó a Katia del brazo. «Corre». Pero ella no se movió. «No sin ti. Te dije que corras». Fue la primera vez que gritó. Ella obedeció. Salieron por la sacristía mientras las llamas envolvían los muros. Los forasteros escaparon por la entrada principal tosiendo, cubriéndose el rostro. Nadie los persiguió. Nadie se preocupó por ellos. Solo Iván quedó atrás. Cuando Katia lo notó, se giró. Corrió hacia la iglesia nuevamente. El techo colapsó justo cuando alcanzaba la entrada. Un pilar cayó entre ellos. Y el velo blanco que cubría el altar, ahora rojo por el fuego, se deslizó por el suelo como una bandera caída. Horas después, el pueblo se reunió en silencio frente a las ruinas. No había cuerpos, solo cenizas. Katia, con las manos ennegrecidas y el rostro cubierto de hollín, se arrodilló en medio de los restos. Sostenía la hoja que había escrito, quemada en los bordes. Legible, todavía. El amor no me salvó, pero me dio razones para no rendirme, y eso es más que suficiente. Desde lo alto del valle, Korovin observaba la escena. Herido, humillado. No había conseguido lo que vino a buscar, pero no se iría con las manos vacías. «Aún queda una deuda», dijo en voz baja, mientras desaparecía entre los árboles, porque, para él, esto no había terminado, y el final sería aún más cruel. Las balas no siempre alcanzan su blanco. A veces hieren donde más duele, en lo que aún queda vivo. La iglesia ardió durante más de 6 horas. Las llamas se elevaron como lenguas del infierno, devorando años de historia, confesiones y silencios. Cuando finalmente se apagaron, lo que quedaba era solo una cáscara calcinada y un nombre repetido entre murmullos: Iván. Los aldeanos se acercaron con timidez, sin saber si debían lamentar la pérdida o agradecer al cielo por seguir con vida. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido dentro de esas paredes, pero lo que sí era evidente era que algo cambió para siempre. Katia emergió de entre las sombras con la mirada extraviada. Caminaba sola, con las manos cubiertas de hollín y el cabello deshecho, como si la tragedia la hubiera desgarrado desde adentro. Los niños dejaron de jugar. Las mujeres al verla bajaron la cabeza. Nadie se atrevía a preguntarle nada. Esa noche,
El pueblo volvió a cerrar sus puertas. Nadie encendió velas. Nadie cocinó. Solo se escuchó el viento ululando entre las casas, como si repitiera un nombre que nadie quería oír en voz alta. Katya volvió a la cabaña. Esa que ahora le parecía enorme, vacía, ajena. El eco de los pasos de Iván aún vivía en las tablas del suelo. Su olor flotaba en los manteles, en las herramientas, en las prendas colgadas tras la puerta. Sentarse fue imposible. Dormir, inconcebible. Durante horas permaneció junto a la chimenea apagada, abrazando una camisa que aún conservaba su aroma. Y en medio del silencio, escuchó un golpe seco. No vino de la puerta, sino del desván. Subió con cautela, temiendo que su mente le jugara una trampa. Pero no era una alucinación. Al abrir el baúl donde antes se guardaban los abrigos, encontró una caja metálica. Dentro, un revólver antiguo y una carta con su nombre, escrita con letra firme. Si estás leyendo esto, es porque no regresé. No me guardes luto. No fui un hombre bueno, pero contigo aprendí a ser mejor. Usa esto si algún día te falta el coraje, o si ese bastardo regresa. Y Katya no lloró. No podía. El dolor era demasiado seco, como ceniza en la garganta. Esa misma noche, un disparo resonó en la colina sur. Uno solo, breve, preciso. El pueblo despertó sobresaltado. Una figura cayó desde la torre del viejo molino, donde los pájaros ya no anidaban desde hacía años. Era un forastero, no uno de los hombres de Korovin. Era un anciano con ropas de sacerdote. Era el padre Antonov. Nadie entendía qué hacía allí. Su cuerpo yacía sobre la nieve, con una herida en el pecho y una expresión de paz casi inquietante. En su mano apretaba una cruz de madera, y a su lado, un papel empapado de sangre. Katya llegó segundos antes que los demás. Abrió la nota. El viento casi se la arrebata. El niño no está muerto. El hielo se rompió, pero alguien lo salvó. Lo escondieron en la abadía de Petrovska. No te rindas. Ah. La letra temblorosa y la firma final no dejaban duda. Era del propio sacerdote. Katya sintió cómo la sangre le hervía. Una mezcla de furia, esperanza y urgencia se apoderó de ella. Durante días había creído que todo estaba perdido, que lo que había intentado proteger se había hundido con Alexei. Pero no. Había una chispa encendida. Y si había una posibilidad, aunque fuera mínima, no la iba a dejar escapar. Al volver a casa comenzó a empacar. No tenía mapa, no conocía el camino, pero sabía que Petrovska estaba más allá de las montañas, en una región donde el invierno era aún más cruel, y donde los viajeros solían perderse para no volver. Guardó el revólver en el cinturón. Llevó solo lo necesario: pan duro, un cuchillo, la carta de Iván, una foto del bebé y la cruz que había dejado el sacerdote. Al salir de la cabaña, encontró algo inesperado: un caballo, uno negro, fuerte, con una silla de montar nueva, y sobre ella, una flor seca. No había duda, alguien la vigilaba, y no era un enemigo. Katya cabalgó durante 2 días, cruzando bosques en silencio, pasando junto a ruinas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Soportó la nieve, el hielo, el hambre y el miedo. Dormía poco, siempre con una mano sobre el revólver. Soñaba con Iván, con el fuego, con el niño llamándola desde lejos. En el tercer día llegó a un cruce, y allí la esperaba Korovin. Solo, sonriente. «Te dije que no acabaría aquí», dijo él sin moverse. «Me quitaste muchas cosas. Ahora, vamos a equilibrar la balanza». Ella no respondió. Solo desenfundó el arma. Korovin dio un paso, luego otro. Y fue entonces cuando sonó el disparo, uno solo, pero no de ella. Desde algún lugar del bosque, una bala impactó en la pierna del hombre, haciéndolo caer. Katya se giró buscando al francotirador, pero no vio a nadie. Korovin gritó, maldijo. Trató de levantarse, pero ella ya se había acercado. Apuntó.
Esto es por Iván. ¿Y si no murió? Susurró él. ¿Y si lo que ardiste no era más que una ilusión? Katia apretó el gatillo, pero no disparó. Tu castigo es vivir y saber que ya no puedes ganar. Lo dejó allí, herido, temblando, con la sangre tiñendo la nieve, y siguió su camino. Esa noche, acampó cerca de una cueva. El cielo estaba despejado. Las estrellas, brillantes, y por primera vez en semanas, lloró. No por miedo, no por tristeza. Lloró porque aún tenía esperanza. Y eso, en un mundo como ese, era el acto más valiente de todos. Antes de tener un nombre, ya había sobrevivido al abandono, al fuego y a la muerte. Amaneció con un susurro. El bosque dormía, cubierto por una neblina densa que se deslizaba entre los troncos, como si no quisiera marcharse. Katia se levantó, con los músculos tensos, la espalda dolorida por la noche sobre la piedra. Sus ojos, sin embargo, no mostraban agotamiento. Había algo en su expresión que los días previos no tenían. Determinación feroz. Guardó sus pocas pertenencias sin demora. El frío mordía la piel, pero ella avanzó igual. Sabía que Petrovska no podía estar lejos. Las montañas habían quedado atrás, y el paisaje comenzaba a cambiar. Menos árboles, más campos abiertos, y una delgada línea de humo en el horizonte. Al llegar a una bifurcación del camino, se topó con una señal casi ilegible, medio caída. Aún así, reconoció las letras. Petrovska, 2 Vyorsti. Petrovska, 2 verstas, estaba cerca. El pueblo era pequeño, casi fantasmal. Las casas, de madera envejecida, estaban dispersas como si hubieran sido abandonadas por generaciones. Un pozo seco, una rueda de molino partida, una carreta volcada. Solo el campanario de una iglesia modesta se mantenía en pie, blanca entre el gris de las ruinas. Pero no estaba deshabitado. Detrás del templo, Katia divisó un jardín cultivado con esmero. Tomates invernales, raíces, hierbas medicinales, y más allá una edificación de piedra con techos de cobre con una cruz encima, el convento. Golpeó 3 veces. Esperó. Ninguna voz. Al cuarto intento una rendija se abrió. Un rostro arrugado de ojos azules apagados apareció. ¿Qué buscas, hija? A un niño, respondió Katia, con un nudo en la garganta. Me dijeron que está aquí, que alguien lo salvó del río. La monja, sin decir más, abrió la puerta. Su gesto era duro, pero no hostil. La condujo por un corredor estrecho, iluminado por la luz de velas. Los muros estaban cubiertos por iconos religiosos. En el aire, el incienso era denso como el recuerdo de una promesa rota. Al llegar a una sala trasera, la hermana se detuvo y señaló hacia una habitación cerrada con una reja de madera. Desde que llegó, no ha dicho una sola palabra. Katia entró conteniendo la respiración. Allí estaba, sentado junto a un ventanuco, con una manta tejida sobre los hombros, la mirada perdida en el exterior. Su niño, el mismo cabello oscuro, las manos pequeñas, la marca en la muñeca izquierda. Pero algo había cambiado. Era como si lo hubieran vaciado. Mi amor, susurró ella, cayendo de rodillas frente a él. Mamá está aquí. Todo va a estar bien. El niño no respondió, tampoco la miró. Solo parpadeó lentamente, como si su mente estuviera muy lejos. Katia lo tomó en brazos. El pequeño no se resistió, pero tampoco reaccionó. Ni una lágrima, ni un gesto, como si ya no creyera en nadie. Durante los días siguientes, Katia se instaló en una celda del convento. Ayudaba en lo que podía. Limpieza, cocina, oración. Lo hacía no por fe, sino por gratitud. Pero todo giraba en torno a él. Cada hora libre era para estar junto al niño. Le hablaba, le cantaba las mismas melodías que tarareaba cuando huían entre la nieve. Le mostraba la medalla que llevaba siempre consigo. Nada. Hasta que una tarde, mientras tejía en el patio y él jugaba a su lado con piedras,
Escuchó una voz baja, frágil. «¿Papá?» Katia se congeló. Lo miró. Él la observaba por primera vez. «En semanas». «Papá no va a venir», respondió ella tragando su pena. «Pero yo sí estoy aquí. Y nunca más me iré». El niño bajó la cabeza, y después, por primera vez, lloró. Esa noche, Katia supo que la conexión no estaba rota, solo dormida. Le cantó hasta que se durmió. Luego, fue a hablar con la Madre Superiora. «Debo quedarme, al menos hasta que pueda hablar, correr, volver a reír». La monja asintió. Su rostro seguía siendo rígido, pero sus ojos brillaban. Pocas veces llega alguien con tanto por perder. «Quédate el tiempo que necesites». Katia agradeció, pero dentro de sí, algo la inquietaba. Días después una visitante llegó al convento, una mujer alta, elegante, con rostro cubierto por un velo gris. Traía una cesta con manzanas, pan y vino. Dijo llamarse Lyubov y venir de Volchansk, pero sus zapatos no tenían barro, y su perfume era demasiado costoso para alguien de un pueblo minero. Katia la observó desde lejos. La reconoció de inmediato, no por haberla visto antes, sino por lo que representaba. Una enviada. No dijo nada. La dejó ir. Pero esa misma noche empaquetó todo en silencio. Preparó la maleta, el abrigo del niño, los documentos falsos, la carta del sacerdote. Al amanecer se presentó ante la Madre Superiora. «Gracias por todo, pero ahora debemos irnos. ¿Estás segura?» «Sí, él ya tiene nombre». «¿Y cómo? ¿Se llama?» Katia miró al pequeño que dormía en sus brazos. «Iván». Salieron antes del desayuno. Cabalgaron hacia el sur, tomando senderos que no figuraban en ningún mapa. Ya no eran fugitivos, tampoco víctimas, eran sobrevivientes, fragmentos de una historia rota que seguía escribiéndose a pesar de todo. Pero lo que Katia no sabía era que a 3 verstas de distancia, una sombra los seguía. Montaba un caballo blanco, llevaba guantes de cuero, y cargaba consigo una libreta de notas con una sola palabra escrita en la primera página: Katia. A veces, la verdadera puñalada no viene con un grito, sino con una promesa dicha al oído. Las montañas quedaron atrás, y con ellas, el frío más cruel. Katia e Iván, el pequeño, descendieron a las tierras bajas donde los caminos eran menos ásperos y el cielo se extendía sin amenazas. Los árboles comenzaban a despertar tímidamente del invierno, y la tierra, húmeda pero fértil, daba señales de una primavera próxima. Se instalaron en las afueras de Velikoretsk, un asentamiento apartado donde las noticias llegaban tarde y los forasteros eran vistos con desconfianza, pero sin hostilidad inmediata. Katia alquiló una choza al borde del bosque, lo suficiente alejada del pueblo como para evitar ojos curiosos, pero no tan lejos como para parecer sospechosa. Allí, por fin empezó a construir una rutina. Iván reía, dormía sin sobresaltos. Aún no hablaba mucho, pero jugaba con piedras, ramas, insectos. Katia cocinaba, remendaba ropa, recogía agua del pozo. Cada noche, le contaba historias sobre un caballero que vencía gigantes, y cada mañana le cantaba mientras lo vestía. Parecía paz, pero la paz, para personas como ella, siempre tiene fecha de caducidad. El primer aviso llegó como una sombra sin rostro. Una mujer tocó la puerta pidiendo abrigo, alegando haberse perdido en el bosque. Tenía los pies descalzos, la ropa desgarrada y una cicatriz que recorría la mejilla hasta la oreja. Katia dudó, pero la dejó entrar. La desconocida se presentó como Nadia. Dijo venir de Tula, que había sido saqueada por soldados borrachos, que su familia había sido asesinada, que solo buscaba asilo por una noche. Su historia tenía huecos. Su tono era demasiado ensayado. Katia le ofreció sopa caliente y un rincón junto al fuego. Iván se escondía tras su falda, observando a la visitante con una mezcla de miedo y curiosidad. Esa noche, Katia no durmió. Y al amanecer, Nadia ya no estaba. Tampoco el cuchillo de cocina.
Los días siguientes trajeron señales aún más inquietantes. Una figura encapuchada rondaba el bosque. A veces se escuchaban pasos al anochecer. Alguien silbaba una melodía que Katia conocía bien. Una canción de cuna cosaca que había escuchado años atrás, en la casa del coronel. Sabía lo que eso significaba. Alguien la había encontrado. ¿Pero cómo? No usaba su verdadero nombre. No había hablado con nadie sobre su pasado. Había quemado cartas, cambiado documentos, cruzado caminos perdidos. Había renacido, y sin embargo, la cacería había comenzado de nuevo. Un día, mientras recogía hongos en el claro, encontró una nota clavada con un cuchillo en el tronco de un álamo. Lo tuviste entre tus brazos, pero nunca fue tuyo. Él viene a buscarlo. Katia sintió que el corazón le caía como piedra al estómago. Solo una persona podía haber escrito eso. Alexei. No podía estar vivo. El río, el hielo, la caída, todo apuntaba a su muerte. Pero algo en la caligrafía, en la inclinación de la tinta, le recordó las cartas del pasado. ¿Y si había sobrevivido? ¿Y si nunca se hundió? ¿Y si la traición siempre había estado más cerca de lo que imaginaba? Esa noche, en medio de la lluvia, alguien golpeó la puerta. Katia se armó con el viejo revólver de Iván y abrió. Allí estaba. Empapado. Exhausto. Vivo. Alexei. Necesito hablar contigo, dijo sin pedir permiso para entrar. Ella se apartó. Con el arma aún en la mano. El niño dormía. La tormenta rugía. No deberías estar aquí. Tampoco tú. Se sentaron frente al fuego. Nadie hablaba. Hasta que él sacó una pequeña caja metálica de su abrigo. ¿Sabes qué es esto, Katia? Negó con la cabeza. Él la abrió. Dentro una cadenita de oro. Pertenece al verdadero padre del niño. El tiempo pareció detenerse. Tú me dijiste que él... Mentí. Katia se levantó de golpe. ¿Por qué? Porque lo necesitabas. Porque no estabas lista para saber quién es realmente ese niño. Y porque yo tampoco lo estaba. Pero ahora, ya no hay vuelta atrás. La revelación fue como un puñal. El bebé no era fruto de una violación, tampoco de un soldado cruel. Era hijo de un alto mando del régimen, uno que había utilizado a Katia y a su hermana como señuelos para ocultar operaciones secretas. Al enterarse del embarazo quiso eliminar todo rastro, pero Alexei, parte de ese círculo, decidió protegerla, por compasión o por amor. Te entregué a Iván no porque quisiera salvarte, confesó, sino porque quería esconder lo que hicimos. Ella lo golpeó, una sola vez, con rabia, con lágrimas. Eres peor que Korovin. Lo sé, dijo, sin defenderse. Pero ahora quiero redimirme. Y hay algo más que debes saber. Katia lo miró con desprecio. Habla. Él no está muerto. Iván. El mundo se quebró de nuevo. Según Alexei, durante el incendio de la iglesia, Iván fue rescatado por un grupo de resistentes que operaban en secreto desde las montañas. Lo dieron por muerto para protegerlo. Fue llevado a una aldea oculta. Sus heridas fueron graves, pero sobrevivió. ¿Y ahora? Preguntaba por ella. Quiere verte, pero no puede salir. Hay una emboscada. Quieren atraparlo. ¿Y a ti? ¿Y tú qué ganas con esto? Espetó Katia. Nada, susurró. Solo quiero dejar de ser el hombre que te destruyó. Al amanecer, Iván el pequeño se despertó y vio a su madre empacando. ¿A dónde vamos?, preguntó con voz ronca. Ella lo besó en la frente. A buscar la verdad. Porque en ese punto, Katia entendió algo fundamental. La única forma de romper un ciclo es enfrentarlo hasta el final, y aunque eso implicara perderlo todo otra vez, al menos sería en sus propios términos. No se huye del pasado con los pies, se huye con decisiones que queman la piel desde dentro. El viento comenzó a soplar fuerte antes del amanecer, arrastrando consigo la primera nevada del mes. El invierno regresaba, como si el destino quisiera cubrir con hielo la verdad recién desenterrada. Pero Katia ya no estaba dispuesta a detenerse. Lo había decidido.
Si Iván seguía con vida, lo encontraría, aunque tuviera que cruzar todos los infiernos otra vez. Alexei le dio un mapa trazado a mano. Señaló rutas que no figuraban en los caminos oficiales, senderos utilizados por cazadores o contrabandistas. En su voz no quedaba arrogancia ni autoridad, solo un cansancio pesado como plomo. Hay un puesto en las montañas de Obukov. Allí lo están ocultando. Lo llevan de un lugar a otro, como un prisionero voluntario. Él pidió que nadie supiera. Ni siquiera tú. ¿Por qué? Porque creyó que era lo único que podía darte libertad. Katia apretó los labios. No había libertad si él no estaba. No después de lo que habían vivido. No después de lo que había perdido. Empacó deprisa. Mantas, pan negro, el revólver de su viejo compañero, una brújula que apenas funcionaba, y la fotografía que aún guardaba del niño dormido sobre el pecho de Iván. A Iván pequeño lo envolvió con cuidado, le explicó que harían un viaje difícil, pero que al final del camino encontrarían algo hermoso. El niño no lloró. Solo asintió, serio como un anciano, quizás porque ya había comprendido demasiado para su edad. La travesía comenzó con dificultad. La ventisca no dio tregua. La nieve alcanzaba las rodillas y los árboles crujían como si fueran a partirse en cualquier momento. Alexei los acompañaba, pero mantenía distancia. Su presencia era útil, pero no bien recibida. Katia aún no le perdonaba, y probablemente nunca lo haría. Los tres avanzaron durante horas. Cabalgar era imposible. La yegua que habían tomado de Velikoretsk resbalaba con frecuencia. Al caer la tarde, encontraron una cabaña abandonada junto a un riachuelo congelado. Allí se refugiaron para pasar la noche. Katia encendió un fuego, mientras Iván se acurrucaba a su lado. Alexei salió a buscar leña. No regresó por más de una hora. Cuando volvió, traía una mirada distinta. Nos siguen. ¿Quiénes? No lo sé, pero no son del pueblo. Se mueven como soldados. Katia no respondió. Sabía que no podía detenerse. Cada minuto era vital. La noticia de que ella seguía viva se había esparcido más rápido de lo que esperaba. Su historia ya no era un secreto. Y eso la convertía en objetivo. Alexei le propuso separarse. Él desviaría a los perseguidores. Ella seguiría con el niño por el sendero oculto. Te juro que esta vez no te traicionaré, dijo, con los ojos sinceros. Ella lo miró sin pronunciar juicio. Cumple con algo por primera vez en tu vida. El plan funcionó, al menos por un tiempo. Katia y su hijo siguieron a pie, cruzando riachuelos congelados, bordes de precipicios y laderas. Inestables. Comían poco, dormían menos. Pero había una energía distinta en ella, una mezcla de determinación y angustia que le daba fuerzas donde antes solo había cansancio. A la tercera noche, llegaron a una aldea sin nombre, pocas casas. Humo tenue saliendo de algunas chimeneas, una iglesia sin campanas. Preguntó por refugio. Una anciana los acogió sin preguntas. Les ofreció sopa y un rincón junto a la estufa. Pareces venir de muy lejos, murmuró la mujer, pero no eres la primera que pasa por aquí buscando a un fantasma. Katia no respondió, pero por dentro, esa frase le retumbó. Al amanecer, salió en busca de respuestas. Recorrió los límites del asentamiento. Preguntó por viajeros recientes. Mencionó el nombre de Iván. Nadie le dio respuestas claras, pero un niño le entregó un papel arrugado, encontrado cerca del arroyo. Hay cosas que solo pueden decirse en silencio. Estoy donde el agua canta, donde los lobos no llegan. Si aún tienes el coraje de mirar atrás, sabrás a dónde ir. Era su letra, sin firma, pero ella lo reconoció de inmediato. Con esa pista, cambió el rumbo. Siguió el cauce del río helado. Se guiaba por los sonidos, por los quiebres del hielo, por las pisadas interrumpidas que aún quedaban marcadas en la nieve. A veces cargaba al niño, a veces lo empujaba en un trineo improvisado. El bosque se volvió más denso.
los árboles más viejos. Y entonces, lo vio. Una casa de troncos, casi oculta por ramas entrelazadas, sin humo, sin movimiento, pero real. Se acercó conteniendo la respiración. Golpeó, una vez, dos. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba él. Iván, de pie, más delgado, con una cicatriz en el rostro, pero vivo. Sus ojos al verla, no supieron si llorar, gritar o caer de rodillas. Katia soltó al niño, que corrió hacia él sin miedo. El abrazo que siguió fue largo, desordenado, desesperado. Nadie habló, no era necesario. El reencuentro se sentía más fuerte que cualquier palabra. Pero duró poco. Un disparo rompió el aire. Una ventana se astilló. Y todos entendieron que la huida no había terminado. El pasado los había alcanzado. Y no iba a pedir permiso para entrar. Nada duele tanto como prometer un para siempre frente a un altar que terminará viendo solo despedidas. El sonido del disparo quedó suspendido en el aire, reverberando entre los árboles como un eco maldito. Iván reaccionó primero. Tiró al niño al suelo, cubriéndolo con su cuerpo mientras Katia giraba sobre sí misma buscando al atacante. No se veían figuras entre la nieve, pero sabían que estaban allí, agazapados, esperando. Habían sido encontrados. Otra vez. La bala no alcanzó a nadie, pero había destrozado la calma del reencuentro. Las preguntas quedarían para después. Las caricias, para otro tiempo. La prioridad era sobrevivir. Iván abrió un compartimento oculto en el suelo de la cabaña y sacó 2 mochilas, una escopeta vieja y una bolsa con pólvora húmeda. «Tenemos que movernos», dijo sin mirarla, con la urgencia de quien ya había huido demasiadas veces. «Por el barranco. Hay un túnel que lleva al otro lado del cerro. Nadie lo conoce». Katia asintió. No era momento para reproches, ni para lágrimas. El pasadizo era angosto, húmedo, oscuro. Los 3 se internaron en él como ratas escapando de un incendio. Iván sostenía al niño con una mano y la linterna con la otra. Katia iba detrás, pisando con cuidado, respirando solo lo necesario. Cada gota que caía del techo le recordaba que estaban bajo tierra, enterrados. Al salir al otro lado el día comenzaba a apagarse. No había señales de sus perseguidores, pero sabían que era cuestión de tiempo. Buscaron refugio en una capilla abandonada, erigida décadas atrás por monjes errantes. El tejado estaba casi derrumbado y los vitrales rotos, pero aún se mantenía en pie el altar de piedra, cubierto por musgo y telarañas. Era un lugar sagrado, olvidado, silenciado por los años. Allí, bajo la protección de aquel símbolo roto, Katia e Iván volvieron a hablar. De todo, de nada, de lo que habían sido, de lo que ya no eran. «Te creí muerto», susurró ella. «Lo estuve. Durante meses lo estuve», respondió él acariciando la mejilla del niño dormido. «Solo volví cuando recordé que tú aún respirabas». Katia lo besó, no con pasión, sino con gratitud, con dolor, con esperanza. Afuera, la nieve comenzaba a caer otra vez y en ese momento, Iván la miró con una intensidad distinta. Sacó del interior de su abrigo una cajita de madera tallada. «Cuando esto termine», dijo, «quiero que seas mi esposa». Ella lo miró, sorprendida. «¿Y si no termina? Entonces lo serás igual». Abrió la caja. No había anillo, solo una cinta roja. Katia la tomó entre sus dedos y sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Entonces prométeme algo, lo que quieras, que si uno de nosotros no sobrevive, el otro no dejará de buscar justicia». Iván asintió. Sellaron el vino en juramento con un abrazo y con un nuevo silencio. Al amanecer, el altar fue preparado. No con flores, no con velas, con ramas, con piedras, con la promesa de que algo puro podía nacer incluso en las ruinas. Allí, solos, frente al eco de lo que
Alguna vez fue un templo. Iván y Katia se unieron. No hubo testigos, no hubo campanas, solo el murmullo del viento y el crujido de la madera podrida bajo sus pies. Pero fue real, más real que muchas ceremonias llenas de oropel y falsedad. Minutos después, el niño les entregó un papel que había encontrado entre los escombros. Era un pasaje de un libro sagrado, ennegrecido por el humo pero todavía legible. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultado. Katia lo leyó en voz alta, y por un instante, el mundo pareció detenerse. El instante se quebró con un silbido, un segundo disparo. Esta vez, no fallaron. La bala alcanzó el hombro de Iván, haciéndolo caer sobre el altar. Katia gritó. El niño se escondió detrás de las piedras. El atacante apareció desde el bosque, con el rifle aún humeante. No era Korovin, ni Alexei. Era Nadia, la mujer de la cicatriz. Lo siento, dijo con frialdad, pero los pecados no pueden ser redimidos con promesas. Katia se lanzó sobre ella sin pensar. Rodaron por el suelo, forcejearon. La pistola cayó lejos. Nadia era más fuerte, pero Katia tenía más motivos, y cuando encontró la piedra cerca de su mano, no dudó. La usó, una vez, 2.3, hasta que el cuerpo bajo ella dejó de moverse. Con las manos cubiertas de sangre y el pecho latiendo como un tambor roto, Katia volvió al altar. Iván respiraba. Débil, pero vivo. Ella lo sostuvo entre sus brazos, presionando la herida. No te atrevas a dejarme ahora, le susurró. No después de esto, él sonrió, débil. Nunca. Te dejaría. En el altar, ella rompió a llorar, por el dolor, por el alivio, por lo que aún quedaba por venir, porque lo sabían. La ceremonia no había terminado. La verdadera prueba estaba por empezar. Y esta vez no habría retorno. Las páginas que se entierran no son las que se olvidan, sino las que guardan verdades que pueden desangrar un alma. Tras la confrontación en la capilla derruida, el bosque se volvió más silencioso que nunca. Ni el crujir de la nieve, ni el canto lejano de los cuervos interrumpían el aire inmóvil que los envolvía. Katia, con las manos aún temblorosas por lo que había hecho, sostenía a Iván contra su pecho mientras intentaba detener el sangrado con jirones de su propio abrigo. La herida no era letal, pero tampoco superficial. Lo arrastró de regreso al interior del santuario, donde el niño aguardaba entre ruinas y ramas. Allí, improvisó una camilla con tablones húmedos y cobijas rotas. El tiempo urgía. Cada latido que se le escapaba a Iván era una cuerda que se tensaba en su pecho. «Aguanta, por favor», murmuraba. «No ahora. No cuando apenas te recuperé». La tormenta que se avecinaba en el cielo era apenas una sombra comparada con la que Katia sentía dentro. Horas más tarde, cuando la fiebre se dio un poco gracias a infusiones de cortezas y compresas, Iván habló. En la parte trasera de la casa, donde vivía antes, hay algo que debes ver. No, ahora no. Debes descansar. No es por mí, es por ti, por él. Señaló. Al niño, dormido entre trapos con la respiración calmada. Lo enterré. Para protegerte. Katia no entendía. Pero él cerró los ojos de nuevo. No hubo más palabras esa noche. A la mañana siguiente, mientras Iván dormía profundamente por primera vez desde el disparo, Katia dejó al pequeño con una mujer del pueblo cercano, una curandera discreta que alguna vez había ayudado a parturientas en medio de la guerra, y volvió sola a la vieja cabaña entre los álamos. El sendero estaba cubierto por una nevada reciente, pero las pisadas de animales le sirvieron de guía. Llegó al claro y se quedó en silencio, recordando. La casa parecía aún más solitaria. La madera reseca, los vidrios rotos, las sombras alargadas por la luz del amanecer. Todo parecía vigilante. Buscó detrás del cobertizo. Al fondo, donde un rosal seco había resistido el invierno, encontró la marca,
Una cruz hecha con ramas atadas con hilo. Cavó con las manos. Tierra helada, dedos entumecidos. Pero no se detuvo. Después de casi una hora golpeó algo duro. Una caja envuelta en cuero y cera. La sacó con cuidado. La abrió. Dentro, un cuaderno cubierto de polvo. Amarillento. En la primera página, una fecha. 11 de enero de 1859. Y una firma. Elena Zaitseva. Katia sintió un estremecimiento. Durante años, Elena había sido una sombra en la historia, un fantasma en los recuerdos de Iván, una presencia apenas mencionada. Pero allí estaba, viva en palabras. Comenzó a leer. Las primeras entradas eran simples, recetas, tareas, nombres de campesinos. Luego, empezaban las confesiones. Hoy recibí otra carta de Alexei. Me habla de Moscú como si fuera un paraíso. No entiende que no es el lugar sino la libertad lo que deseo. Iván sospecha. Me mira diferente, como si yo ya no perteneciera aquí. Pero, ¿alguna vez pertenecí? La cabaña no es prisión, pero mis pensamientos lo son. Amo a un hombre que no me ama como necesito, y deseo a otro que me promete mundos que no puede cumplir. Y luego, en las últimas páginas, vi el plano. Escuché la conversación. Alexei y su coronel planean algo oscuro. Una red de mujeres usadas para tráfico de niños y falsos matrimonios. No lo permitiré. Si algo me pasa, que este diario sirva de testimonio. Él no es quien dice ser. Katya dejó caer el cuaderno. El corazón le latía en las sienes. Alexei. El salvador. El traidor. El amante. El hombre que la había manipulado desde el primer día. Todo era mentira. Lloró. De rabia, de impotencia, de dolor. Pero solo por un instante. Luego volvió a guardar el diario. Lo envolvió en una manta, lo colocó en su bolso. Iba a necesitarlo. No como recuerdo, como arma. Regresó a la aldea sin hablar con nadie. Tomó al niño. Volvió al santuario donde Iván esperaba. Él abrió los ojos al verla entrar. «¿Lo encontraste?», dijo con la voz rasposa. «Sí. ¿Y ahora? Ahora, lo usaremos». Esa noche, bajo el cielo limpio por la tormenta, encendieron una hoguera al borde del bosque. Katya arrojó a las llamas un papel. Era una carta, firmada por Alexei, una confesión, escrita por él hacía semanas, una trampa, porque ahora Katya sabía todo, y por primera vez en toda esa historia, ella tendría el control. «Vendrá», dijo Iván. «Cuando sepa que tienes el diario, vendrá». «Entonces que venga», respondió ella. «Esta vez lo esperaremos preparados». Y por primera vez en mucho tiempo Iván sonrió. El fuego crepitó. El niño durmió tranquilo. Y la última página del cuaderno aún temblaba entre las manos de Katya. Si este texto llega a ojos limpios, que sepan que los puros no siempre sobreviven, pero pueden encender revoluciones. Algunas batallas no se luchan por justicia, sino para que el alma no se pudra en silencio. La noche llegó con un frío seco y cortante, diferente al de las ventiscas pasadas. Era el tipo de clima que presagiaba algo definitivo, como si incluso la naturaleza contuviera el aliento ante lo que se avecinaba. Las estrellas, numerosas y fijas sobre el cielo negro, observaban en silencio, y bajo ellas, Katya ultimaba los detalles de lo que sería su último acto de rebelión. El diario, cuidadosamente protegido entre telas, descansaba en el interior de una caja de madera envuelta en cuero. Katya lo ató al pecho con una cuerda, cruzada, debajo del abrigo. Sabía que si algo salía mal, ese cuaderno sería lo único que debía proteger, más que su propia vida. Iván se encontraba recostado en un catre improvisado, recuperándose lentamente del disparo. Aunque la fiebre había bajado, el dolor seguía presente en cada movimiento. Aún así, insistía en participar. «No puedo quedarme atrás», gruñó, intentando ponerse de pie. Katya se acercó y lo detuvo con una mano firme. «No necesito que dispares. Necesito que sigas vivo para cuando esto termine». «¿Y si no termina?»,
Entonces, ¿no dejará de comenzar? Iván la miró largo rato. No con ternura, con respeto, con el respeto que se le tiene a alguien que decidió caminar sobre fuego con los ojos abiertos. Al atardecer, Katia salió sola. Dejó a Iván con el niño en la casa de la curandera, la única en todo el pueblo que había demostrado lealtad. Caminó durante 1 hora hacia el punto de encuentro acordado, el claro bajo la colina del Lobo, un sitio antiguo, marcado por una cruz de hierro oxidado, en medio de un círculo de piedras y árboles retorcidos por el tiempo. Allí lo esperó. No se hizo rogar. Alexei apareció entre las sombras como si hubiera salido de la tierra. Llevaba un abrigo elegante, un bastón tallado y un arma oculta bajo la solapa. Su rostro estaba más demacrado, los ojos más hundidos, pero su voz seguía igual de venenosa. Pensé que no tendrías el valor de venir sola. ¿Por qué no? ¿Habría de venir? Porque sabes lo que soy. Ahora lo sé todo. Katia sacó el diario y lo sostuvo frente a él como si fuera un crucifijo. Aquí está tu historia, la real, no la que inventaste para dormir tranquilo. Aquí está el nombre, de cada mujer, cada infamia, cada pacto. Si algo me ocurre esta noche, esto irá directo a la sede regional del gobierno, y a los periódicos de Kazán, y a los oídos de tus enemigos. Alexei sonrió. ¿Y si te mato ahora? Ella dio un paso adelante. Entonces ya estará en camino. Él la miró tenso. Sabía que no mentía. Ella había aprendido a pelear con palabras antes que con armas, y ahora su verdad era dinamita. ¿Qué quieres, Katia? Quiero que desaparezcas, que no vuelvas a buscarme, que no toques a Iván, que te arrastres al agujero del que saliste y te pudras allí con tus secretos. Alexei bajó el arma. Eso no está en mi naturaleza. Entonces cambia tu naturaleza, dijo ella. O yo la cambiaré por ti. Hubo un instante de silencio. Y luego, Alexei hizo algo inesperado. Se rió. Una risa amarga, enferma, pero verdadera. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que realmente te amé. Fuiste lo único puro que toqué, y lo ensucié, como todo. Tú no me destruiste, Alexei. Me completaste. Me diste algo que ningún hombre me dio. Razones para luchar. ¿Por odio? No. Por dignidad. El viento sopló. Con fuerza. La cruz de hierro chirrió. Alexei se acercó lentamente. Por un segundo, Katia pensó que iba a abrazarla, pero en lugar de eso, depositó el arma a sus pies. No me sigas, no me busques. Si vuelvo, dispárame sin avisar. Si vuelves, ya estarás muerto, respondió ella sin pestañear. Él asintió y se marchó, arrastrando el bastón entre las hojas secas, dejando tras de sí una estela de derrota. Katia lo observó. Desaparecer. Solo cuando estuvo segura de que no volvería, se permitió respirar hondo. Esa misma noche, regresó al refugio. Iván, de pie junto a la puerta, la esperaba con una expresión grave. ¿Terminó? Sí, dijo ella. Pero aún no comienza. ¿Qué quieres decir? Katia sacó una hoja suelta del diario, una que había arrancado antes de partir. La colocó sobre la mesa. En ella, un nombre. Uno que no habían leído antes. Uno que estaba más arriba que todos los implicados, un general, un símbolo del régimen, el verdadero arquitecto del horror. ¿Lo ves? Dijo Katia. Alexei solo era una pieza. Hay más. Siempre hubo más. Iván la miró en silencio. ¿Y qué vamos a hacer? Ella se giró, acariciando el cabello del niño dormido. Vamos a terminar lo que empezamos, pero no con fuego, con verdad. El cuaderno fue escondido en una urna metálica, bajo una lápida falsa, cerca de la iglesia abandonada. Allí estaría, seguro hasta el momento justo. Mientras tanto, Katia e Iván comenzaron a preparar una nueva identidad, una red de apoyo, un refugio más allá de las fronteras. No por miedo, sino porque la justicia tarda cuando es real, y ellos estaban dispuestos a esperar.
El lobo, esta vez, no devoraría a nadie. No bajo su cruz. La verdad, cuando emerge, no grita. Arde en silencio hasta dejar cenizas limpias sobre las ruinas. Un año había pasado desde la noche en que Katia enfrentó a Alexei bajo la cruz oxidada del claro. Las estaciones se habían sucedido como si quisieran probar la determinación de quienes decidieron quedarse en pie. La nieve regresó, se derritió, los campos volvieron a vestirse de verde, y con ellos, el rostro de Iván, el niño, empezó a mostrar algo que Katia temía no volver a ver: inocencia. Habían escapado de los mapas, borrado su rastro en registros, desaparecido de las listas de buscados. Pero no se ocultaban como antes. Esta vez, se movían con inteligencia. Enviaban cartas cifradas, construían testimonios, hablaban con los justos, aquellos que aún recordaban cómo era el país antes del silencio impuesto. Iván, el hombre, ya caminaba sin dificultad. La herida en el hombro sanó, pero no del todo. Le recordaba cada mañana que el amor, cuando se defiende a tiros, deja marcas que no se curan del todo. La cabaña que habitaban ahora se alzaba en los márgenes de un lago sin nombre, al pie de una montaña donde los zorros cazaban al caer el sol. Era modesta, de una sola habitación, pero rebosaba de vida. En las paredes colgaban dibujos del pequeño, casas torcidas, caballos sin patas, figuras humanas que Katia reconocía sin que él se lo dijera. La paz no era completa. Lo sabían, porque la verdad seguía enterrada, esperando el momento exacto para estallar. Y ese día, finalmente, llegó. Una carta sin remitente arribó doblada en 4 dentro de una caja de madera oscura. Katia la reconoció antes de abrirla. El estilo, el doblez, la letra recta como cuchillas. El general que buscabas ha muerto. No por tu mano, tampoco por la mía. Su propio miedo lo consumió. Pero lo que dejó atrás merece salir a la luz. Encuéntralo donde empezó todo. Moscú. Cementerio militar. Bóveda 34. A. Alexei. Aún en las sombras. Aún en deuda. Katia leyó la nota 3 veces. No dijo nada durante horas. Esa noche, al preparar la cena, le susurró a Iván: «Debo hacer un viaje. Uno más». «¿Otra vez sola?» «Esta vez no», respondió mirando al niño que dormía abrazado a un libro sin terminar. «Esta vez iremos los 3». El trayecto hasta Moscú fue largo, tortuoso, lleno de controles. Usaron nombres falsos, papeles adulterados, rutas secundarias. Llegaron como fantasmas entre gente apurada, como hojas llevadas por el viento entre vagones de tren y hostales de mala muerte. Katia no reconocía la capital. Había cambiado, más moderna, más ruidosa. Pero la podredumbre, la que se esconde bajo los adoquines, era la misma. La bóveda 34 estaba cerrada con un candado oxidado. Iván, el hombre, lo rompió con una palanca. Dentro, encontraron documentos envueltos en tela, informes oficiales, fotografías, cartas con membrete del Dirarene gobierno, listas con nombres de mujeres desaparecidas, bebés numerados, órdenes firmadas por ministros, incluso una nota escrita por Elena, en su puño y letra, certificando que su vida corría peligro. Era todo. La historia entera. Lo que muchos habían querido sepultar. Katia no lloró. No allí. Simplemente empezó a caminar. Durante las semanas siguientes todo se movió con rapidez. Enviaron copias a jueces, periodistas, académicos. No a todos. Solo a quienes sabían que aún quedaban puros en el sistema. Se publicaron artículos. Se abrieron investigaciones. Algunos fingieron sorpresa. Otros negaron. Unos pocos cayeron. Alexei desapareció. Su nombre jamás fue mencionado. En los informes, Katia creyó que no lo volvería a ver, hasta que una mañana en el mismo banco donde solía leer con el niño, halló un libro con una dedicatoria. Para quien fue mi única redención. Lo hojeó. Era una novela. Pero entre líneas estaba la verdad.
Su verdad, escrita con metáforas, cubierta de ficción, pero clara como el hielo de Obukov, lo cerró sin sonrisa, sin tristeza, con aceptación. Meses después, en una pequeña iglesia reformada por manos voluntarias, frente a un lago donde los cisnes solían aparecer al atardecer, Katia e Iván finalmente se casaron. No hubo vestidos lujosos, ni invitados ilustres, ni promesas exageradas. Solo un sacerdote viejo, un anillo trenzado con hilo de lino, y el sonido de las hojas cayendo como bendiciones sobre sus hombros. El niño llevó las alianzas, las entregó con una seriedad conmovedora, y luego, sin que nadie se lo pidiera, pronunció sus primeras palabras en voz alta desde hacía meses. Ahora somos uno. Todos lloraron. Incluso el cielo pareció rendirse. La historia no terminó allí. Aún quedaban piezas del sistema intactas. Aún había amenazas, pero ya no importaba, porque el pasado estaba escrito, y nadie podría borrarlo. La semilla que Katia plantó en las páginas de un diario oculto bajo la tierra había florecido, no en venganza, en memoria. Y esa es la victoria más poderosa. Fin.